Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. De nueva vez estamos en otras añoranzas de electricistas. Y como siempre agradecemos al equipo de Radio ESME, a la jefa, por supuesto, y al profesional especializado, o si quieren técnico, que nos hace el favor de, creo que hasta se dice producir las añoranzas de electricistas para que estén en YouTube, para que estén en Facebook. No sé si hay más redes, yo no conozco tanto, pero bueno, se encarga el compañero de subirlo al ESME, por supuesto, siempre. Y hoy vamos sí voy a leer las conclusiones de este ensayo artículo, de este libro coordinado por Victoria Novello, pero en realidad, valorando un poco lo que pasó y demás, pues solo voy a leer a ustedes las conclusiones y quiero, pues, que es alguna querencia tiene uno al hacer estos programas. Esta historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que tiene más de 100 años, que va a ser muy difícil, de verdad, que un día llegue a decir, me he acercado a los 90, a los 80 años, a los 100 años que tiene el sindicato. Pues ahora les quiero leer, creo que ya les dije, pero si no lo recuerdo, escribí precisamente como añoranzas una columna cada semana en el periódico El Día, que logré que se publicaran 3 tomos de esa columna semanal en el periódico El Día. Se me recordó de repente que qué pasaba si reunía todos esos artículos y resultó que salieron 4 tomos. El cuarto ya no lo pude publicar, pero están 3 en editorial Viceversa, que busquen la página editorial Viceversa y ahí pueden solicitar los tomos. También están en Amazon. Chequen y hagan el favor de adquirirlo. Reuní lo que se dice la columna Añoranzas, que empecé a escribir en 2008, casi hasta 2014. Por algunas discrepancias he comentado con el director, un buen día no le gustó tanto que escribiera, y bueno, eh, gracias al equipo de redacción del día, con quienes realmente estaba yo en contacto, me dijeron una vez que se suspendía la columna. Y entonces inventé un seudónimo y la columna se llamó Andamios. Por otro tiempo más seguí publicando. Despidieron, no supe razones, o si ellos mismos se fueron,
Ese equipo de redacción se salió y creó una página eh, web y ahí seguí colaborando. Simultáneamente, después de que acabara Añoranzas y empezara Andamios, un compañero jubilado que conocí cuando jóvenes ambos en la redacción de Lux, me invitó a enviarle la columna de Añoranzas y se le enviaba igual cada semana un periódico que él fundó en Querétaro llamado El Presente, me alojaba y simultáneamente estaba yo publicando en El Día y en Querétaro. José Luis Ursúa, el compañero que me congratuló con su confianza, con su favor y que me apoyó decididamente. Siempre cada que él venía para acá, nos reuníamos, platicábamos de cosas políticas, por supuesto, políticos sindicales. Bueno, estos libros propiamente reúnen columnas que escribía yo analizando en general sobre la política estatal respecto al movimiento obrero o la política industrial o económica. Política económica y en términos generales esa política afectaba a toda la clase obrera, al pueblo trabajador y de alguna razón a los electricistas. Sin embargo, vean ustedes, al final la proporción es quizá menor, pero también escribí algunos temas de electricidad. Es poca en realidad, pero hay una limitación siempre cuando escribe en un periódico. Solo tienes que escribir una cuartilla y media, no llegas ni a dos. Eso limita el poder abarcar más temas o encontrar la relación entre la política económica y la industria eléctrica o los trabajadores eléctricos. Existe esa relación entre la política económica nacional o la política obrera en general con la relación directa con la industria eléctrica y con los electricistas. Sin embargo, pues hay que leer, como luego se dice, entre líneas o después de leer, llevar a la aproximación teórica concreta con la electricidad y los electricistas. Escribía directamente sobre electricistas o electricidad. Y eso vamos a leer ahora. Del tomo 1, Añoranzas y subtítulo Trabajo contra Capital, Trabajo versus Capital, Añoranzas, editorial Viceversa, su servidor Víctor Sánchez, tomo 1. Vale. Pero, ya lo dije, primero leeremos las conclusiones de las perspectivas de la democracia en, en el año que se publicó este libro que fue, les había dicho, en 89. Creo que los artículos están hechos en 84 y 85, como siempre, la tardanza y que aparezcan publicados, pues no depende de los autores ni de quien coordina la edición. Nos los han de haber pedido en 86, los entregamos en 80, entre 86 y 87, es la fecha que escribe Victoria Novello sobre este libro.
Vamos a leer entonces la parte final de lo que en su momento escribí sobre los alcances de la democracia en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Así se llama el artículo que aquí escribí y todos, les digo, todos los que escribimos, los cuatro investigadores de política económica contemporánea, de política obrera, escribimos conclusiones acerca de las perspectivas democráticas en cada uno de los temas que nos correspondió. Siderúrgica, maestros, por ejemplo, y en la franja industrial donde converge la capital y el Estado de México. Pues vamos para ver hasta cuánto tiempo tenemos al respecto. Sobre alcances de la democracia en el Sindicato Mexicano de Electricistas, página 160 a la 163. Uno, en términos generales, ha mantenido una política de alianzas con el gobierno mexicano. Por supuesto, nos referimos al sindicato, lo cual le permite salir avante en las condiciones de carácter general que sus agremiados necesitan. Sin embargo, no le permite forzar logros de trascendencia y lentamente ha venido perdiendo capacidad de negociación ante el avance de la otra organización de su termo y la intromisión de la Comisión Federal de Electricidad, la otra empresa, en su zona y materia de trabajo. Se deduce a partir de estas premisas que en los sectores medios de gobierno y en especial en la industria eléctrica, las fuerzas que ahí se desempeñan tienen intereses opuestos a los del sindicato y están dispuestas a no dejarlo avanzar. De la misma manera se dice de Compañía de Luz. Tal es el caso de la gran reestructuración de la industria eléctrica en la cual lo han dejado a un lado. Basta con el ejemplo del momento de fortalecer al ESME hubiese sido el cambio de ciclaje, el cambio de frecuencia. Como supimos y describimos aquí, todo ese trabajo se le concedió a contratistas. El Estado optó por crear este aparato transitorio, este instrumento que dijimos elefante blanco, el Comité de Frecuencias. No se fortaleció el ESME, no se consolidó un avance de la compañía de luz y lo dejaron fuera de las actividades que le permitían por lo menos mantener su trabajo. El área, la materia y la zona de trabajo era de compañía de luz, era del ESME. Lo hicieron a un lado. La alianza del ESME, por ello defensiva y cada vez más en aquel momento, perdía terreno. Segundo,
En términos generales, el ESME mantiene una posición de amplio apoyo solidario con el conjunto del movimiento obrero. Fue promotor, estamos hablando de estos años, del Congreso del Trabajo, pero no es un activo sindicato dentro del Congreso del Trabajo. La dirección política del mismo descansa en la tradicional burocracia sindical que rodea al máximo dirigente de la CTM, Fidel Velázquez. Es un apoyo eficaz de los movimientos de lucha por la independencia sindical, nos referimos al ESME, y por la democracia. Es por esto que mantiene relaciones con el conjunto de la clase, los resguarda a las órdenes del gobierno, están plegados y los independientes de él, del gobierno, por supuesto. Resulta que suficientes concesiones no las hay. Aunque apoye al Congreso del Trabajo, a los sindicatos independientes, se mantiene una contradicción. Esta independencia le permite mantener la alianza con el gobierno en los momentos cruciales como fue 1936 y 1958. Esa alianza con el Estado mexicano. Los limitantes políticos del Estado se reflejan en la solidaridad. Tercero, en lo interno, la organización mantiene una constante movilidad de fuerzas políticas, una característica histórica de nuestro demuestra desde el principio la mayor parte de los grupos y su actividad constante para la lucha del poder político en el Comité Central. Siempre hay una práctica política constante. Siempre hay democracia a través de los grupos de oposición. Hay quien detenta el poder y hay grupos de oposición. Estamos hablando de esta etapa. El hecho surge con una discusión amplia cuando se da la formación del PRM, el partido oficial en tiempos de Lázaro Cárdenas. En el periodo cardenista flotaba una acérrima corriente anticomunista, una política anticomunista en una fracción del gobierno cardenista. En la década del 40, durante la gestión, 10 años después en presidencia, Juan José Rivera Rojas se dio la entrega y participación dentro del partido del gobierno, que ya no era el de Cárdenas, por cierto, ya se había consolidado la derecha, o si quieren, con eufemismo, el centro, la política de centro. Pero retomaron la posición antipartidista que fincan en los años 50, 60. Se hacen plenamente partidistas en tiempos de Juan José Rivera Rojas y con la llegada de los nuevos comités de la democracia sindical a través del movimiento de masas, del movimiento de Verónica, se acabó esa. A nuestro entender, las posiciones de izquierda no han impulsado los objetivos sindicales como prioritarios y sí han provocado políticas de franca y abierta oposición partidaria. Se oponen a los partidos de manera discursiva,
En la práctica se apoya al gobierno y por ende al partido de Estado. En realidad el debate político está ausente, por cuanto tiene que realizarse a nivel de los partidos o de sus asignaturas internas. La fuerza de izquierda siempre son de oposición, siempre son impugnadas en las asambleas y no muestran una labor amplia en los centros de trabajo. A nivel de la Comisión de Trabajo y de representantes departamentales, las fuerzas terminan por aglutinarse en torno al Comité Central. Y con un ejercicio que acabo de hacer, cuando alguien me preguntó en qué año Torres Ordóñez llegó al comité, expliqué un conjunto de elementos basado en la página de elecciones donde se publican los grupos participantes para que se pueda votar con ellos en julio. Anoté que el pequeño gran defecto que se tiene en el ESME es que no hay grupos políticos. Los menciono y llamo su nombre aquí mismo también. Digo, sin embargo, esos grupos políticos en realidad se tornan planillas electorales. La política en general, trascendente, cotidiana, no está en la mira de los grupos políticos. Solo van y se reagrupan y cambian y mantienen una sincronía cuando es momento electoral. El grupo político es una planilla electoral, no es un grupo político. Aquí está escrito. Ese es su problema. El trabajo de construcción sindical se establece según los reacomodos del grupo y de los grupos y las relaciones que se tengan con el comité central. Una fuerza adquiere poder en la medida que se distancia o se acerca al comité central. Es franca muestra de ello, perdón, ese asunto que les comenté. En términos generales, los años recientes son ejemplo. Una planilla de oposición que se reunía a grupos de todo tipo, pero principalmente de izquierdas, no fue capaz de cambiar el poder, de dar un giro a la política que llevaba el Comité Central y que fuera desplazada con otras perspectivas. No se construyó una política amplia de consenso general, tanto en las asambleas como en las reuniones de grupo y las reuniones de comisión de trabajo. Su incapacidad de movilidad fue evidenciada en las elecciones de las ternas. Segunda, el señalamiento de quienes llegan al comité central resolvió que una faja de terrenos o que la llamada cambio de frecuencia no afectaría en nada cuando vimos exactamente lo contrario. Al interior del comité central, en fin, insisto,
Los grupos se reúnen para hacer política electoral y no para hacer la política cotidiana que merece el sindicato. Está escrito acá, en esta época me estoy refiriendo para que, en todo caso, quien quiera sacar otras conclusiones está en su derecho. La evidencia fueron las elecciones del 84 cuando perdió el grupo en el poder. La división cundió y el fracaso mostró las debilidades del trabajo político realizado. Las alianzas dieron pauta al fortalecimiento del trabajo de una cúpula, no del conjunto, no de la mayoría. Finalmente, y a pesar de todo, estas mismas características permiten mostrar los alcances de esta organización sindical. La tendencia histórica señala que junto a las limitadas posibilidades de la democracia sindical, dentro tiene que haber medios de comunicación, de información, de debate, que permitan la capacitación política e ideológica de los miembros. Yo he opinado que se necesita una escuela de cuadros y sigue, desde entonces a la fecha, sigue siendo necesaria un escuadro de cuadros con una organización abierta a las mayorías, que no que sea una estructura controlada como si fuera la Secretaría de Educación Pública. No, eso no. Por ahora el ESME está en un periodo de transición que busca no enfrentarse al gobierno y negociar con él. En este sentido, se prevén errores de los partidos de izquierda porque priorizan a su propio partido y el camino electoral y no la relación con los sindicatos, con los trabajadores, con el pueblo. Hay un error general de los partidos políticos. El PRI también, aunque dicen que hay alianza. Hay alianza con el control burocrático, hay alianza con los dirigentes históricos. Eso no se añora, es una burocracia de años, cada vez más perversa, corrupta y traidora a la clase obrera. Los partidos de izquierda deben priorizar la lucha sindical, el contacto con los trabajadores. Comités de base proletarios no existen. Esto ha llevado al secretario general y al comité central a tomar una posición centralista. En los hechos, 1900, les digo, fue publicado el libro en 1989. Estaba viéndose la llegada de Carlos Salinas de Gortari y una afluencia de política de izquierda con el pueblo que está fuera de sus organizaciones sindicales. Le recomiendo entonces, es probable que en libros de viejo, Democracia y Sindicatos, coordinado por Victoria Novello, ediciones del Caballito y ediciones de la Casa Chata. Se lo recomiendo en especial a todos, pero igual a los trabajadores electricistas de izquierda, del centro, de derecha. A los del SUTER especialmente les haría buena falta. En fin, este es nuestro artículo Democracia Sindical en el ESME, alcances, limitaciones y perspectivas. Se lo recomiendo. Pasamos ahora a los artículos publicados en la columna Añoranzas del periódico El Día.
Igualmente se los recomiendo. En su momento fueron artículos contemporáneos, coyunturales de lo que estaba pasando en esa semana. Al paso del tiempo, podríamos decir que ya es un libro de historia. Todos los artículos que escribí relativos a la industria eléctrica y sus trabajadores les denominé aquí en la compilación de la luz y de los electricistas. Primer artículo. Tarifas de luz. Aquí se puede sacar todas las derivaciones, todas las conclusiones, todas las perspectivas respecto al tema, por supuesto, pero también al conjunto de la industria eléctrica, de la economía del país y del Sindicato Mexicano de Electricistas, cosa de ver en perspectiva y en trayectoria. Para no pasarme, les he dicho, de cuartilla y media, le ponía número a los párrafos. Uno, fue promesa de campaña y fue mentira. Ni duda cabe. Este artículo tiene fecha de febrero del 2009. Y estamos hablando, ya saben, de qué pequeño presidente. Lo contrario, exactamente lo contrario, se propuso en el Acuerdo Nacional antes que las familias están las grandes empresas. Antes que las familias y el pueblo trabajador están de las compañías transnacionales. La perspectiva y el proyecto atiende a estos hombres. Y segundo, se luchó contra las necesidades sociales y populares. Como regalo de Reyes, para quienes creyeran en las promesas, otorgó tanto la de gasolinas congeladas en su primer nivel más alto, menos al diésel, gas con 10% menos de su alza más alta, apoyos para comprar refrigeradores que quieran ahorrar energía y la compra masiva, si bien nos convierte en beneficiosos burócratas. Fabricantes y comerciantes nos superaron y la perspectiva y la aceptaron. Electra, digo yo, ¿cuánto pagará de luz? Número 2. La promesa se destruyó con el acuerdo nacional. Al pueblo no le reduce nada, sino al contrario, hubo duplicidad en el precio de energía. Una planta productiva de la empresa quedó sola y sin tarifas oficiales causó un conflicto bastante grande. Se baja el precio de electricidad
a planta productiva de alta tensión y la baja del 20% mediante una tensión del 17% y ornamental del 9%. Finalmente, se podrían pagar a cargos fijos sin intereses por 12 meses para que no tengan temores. Si el consumo sube, oigan esto lo que vivimos en aquella época, si el consumo subía al cargo fijo, claro, quedaba fijo a 12 meses, pero en ese año, en noviembre del 2008, ya les había dado a tole con el dedo al pueblo que compraba extra de electricidad, más allá del consumo general. El 1 de noviembre de 2008, en el Foro Nacional de la Industria, entregó el pequeño el recurso, ajustó las tarifas para beneficiar a las grandes empresas transnacionales y a los grandes consumidores industriales, de hacerse incluso dándoles mejores gestiones para una, en fin, hubo las grandes tarifas de apoyo a los grandes consumidores, a los grandes empresarios, a las grandes empresas. Cuando un consumidor como nosotros rebasaba un watt, de inmediato le aplicaban la tarifa alta, todo el año. Era un golpe directo a las condiciones de vida del pueblo trabajador. Decían que era para protegerse de las fluctuaciones. El estratega Cartens dijo ante la crisis: no bajen todos los insumos de las empresas, principalmente no bajen la energía eléctrica. Para el control de los burgueses en la pretensión. En fin, para el capital o los burgueses o la patronal, luz barata en abonos fijos y con subsidios de gas natural. En contraste, la primera medida precisa de Obama después de la tardanza por la aprobación de las cámaras de una reducción de impuestos a los ingresos en beneficio para el 97% de las familias de Estados Unidos, a partir del 1 de abril, cada familia tendría $65 extras al mes. En México se apoya a los grandes empresarios y se quitan los subsidios sociales. Es una política constante de deterioro de las condiciones de trabajo.
pero ofreció cambiar el refri. Si cambias el refri, ahorras un montón. Increíble. Claro, los refri los vendía Electra. Valiente situación. La política económica aplicada es sencilla de entender. Cambian las disposiciones del costo del suministro y venta de luz, con lo cual favorecen a los industriales de altos consumos con una tarifa horaria especial de cargos fijos. Veríamos cómo está señalada la venta de energía eléctrica con ellos. Los empresarios que lo desean se inscriben el día 17 cada mes y gozan del beneficio todo el año. Pagarán más barato que todos, sin duda, pues las tarifas se fijan de acuerdo al precio del combustible y al índice de inflación. Ambos desaparecen para el consumo de alta tensión. Así, nada más, así nomás. Se desangra a nuestras empresas de electricidad, tanto la CFE, por esa política de tarifas, como a compañía de luz, porque se le limita con los ingresos. El negocio redondo es en beneficio exclusivo de los burgueses, de la clase burguesa superior. 7, perdón, no, 6. Baja o sube el petróleo, tienen su pago fijo. Baje o sube la inflación, tienen su tarifa fija. Además, las tarifas tienen tres precios, en la mañana, en la tarde y en la noche. Son tarifas horarias. Cuando las tarifas horarias están en la punta del consumo, horas pico, se hace un descuento del 50% para los industriales del país, nacionales o extranjeros. Justo cuando más se podría tener ingresos, nuestras empresas de energía, justo en la hora pico, aplican el descuento para la patronal. Eso aprobó en noviembre el inquilino de Los Pinos. Claro, como insiste a cada rato para vivir mejor. Miren, les voy a presentar a alguien. Ven para acá. Me anda visitando. Conózcanlo. ¿Lo ven? Hasta parece un peluche porque está muy pachonchito. Viene por aquí, ya casi le da dos manotazos a la computadora. En fin, ya se atoró. Si se acerca otra vez, se los vuelvo a presentar. El lema de aquel presidente, el pequeño, era para vivir mejor. Es efectivamente, los burgueses, los grandes burgueses, los burgueses imperialistas vivían mejor. Nunca tomó en cuenta ni a los trabajadores ni al pueblo en general, al pueblo campesino, trabajador, el, el ilegal, el ambulante, nunca los tomó en cuenta. Incluso, no está aquí, seguramente lo encuentro después, empezó a aplicarles el conteo de consumo o permiso de suelo a los ambulantes. Fox presumió que
había creado empleo, el de los ambulantes. Increíble. En fin, los mortales, los usuarios domésticos residenciales como la pequeña y mediana empresa, tenemos los aumentos mensuales. Se paga en promedio 3 pesos con 40 centavos por kilovatio hora, tarifa implantada desde el anterior gobierno. Azul, la patronal por la mañana paga 1 peso. Fíjense, todos en nuestras casas pagamos por kilowatt 3 pesos con 40 centavos. El industrial, 1 peso. Increíble. Es la tarifa. Se puede consultar el diario oficial de aquella época. Más claro, ni el agua. A menos que vivas en Ixtapalapa. No sale tan clara el agua en Ixtapalapa. Los usuarios domésticos pagamos 3 veces más. Se golpea al pueblo y se desangra, perdón, la propiedad de la nación, se desangra tanto a CFE como a Compañía de Luz. 8. La gran industria y los grandes comercios pagan una tarifa promedio de un poco más de 1 peso. En el horario pico quizá lleguen a pagar cuando mucho 2.25. Pero gracias a la promesa de campaña, como a su idea para resolver la crisis y su criterio responsable, llamado Compromiso para México, eso se decía, los grandes consumidores podrán pagar en abonos fijos y sin intereses, sin recargos. Al momento, 30% menos de sus 2.25 pesos. Costos fijos al año a pesar de la inflación y del precio del petróleo. Así se las gastaba el gobierno de Calderón. Febrero 2009. Siguiente artículo. Déjenme ver si le puse la fecha. Última semana de febrero. Perspectiva social de las tarifas. 1. Lo prometió y lo cumplió. Bajó las tarifas, pero no el pueblo, no las tarifas residenciales, solo a los grandes capitales, a los grandes comerciantes, a los consumidores de alta tensión. Los mortales no consumimos alta tensión. Bajó las tarifas a tal grado que les regala la luz, desangra y endeuda a las empresas Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad. Los mayores ingresos se los quita al no cobrarle íntegra la alta tensión y crece su deuda, pues en eso se convierte en la ausencia de cobro. No cobras, es como no pagar impuestos. Y hay algunos que recuerdan esa época y que quieren seguir que se les trate de la misma manera. Baja las tarifas de alta tensión y quiebra los ingresos de las empresas nacionales de energía. Subsidios convertidos en deuda, quiebra financiera en los organismos estatales de la energía eléctrica. Es la política. Privatizar. Eso no lo escribí, se los estoy diciendo. Pero en el artículo es claro. Segundo, protege a los ricos. Debía haber puesto a los burgueses. Primero, en noviembre se ordenó, se bajan todos los insumos de las empresas, principalmente la energía eléctrica. Segundo, decreto al cargo fijo, tarifa HSF, tarifa horario especial. Los 12 meses con cargos fijos sin intereses
sin afectar la inflación ni el precio del combustible, sea gas natural o petróleo. Tercero, cuando las tarifas horarias estén en el punto del consumo, o sea, en las horas pico, se les hará un descuento del 50% a los industriales nacionales o extranjeros. Fíjense, en la hora pico, descuento a los grandes industriales, a los grandes consumidores, a los bancos transnacionales, a las empresas, digamos Coca-Cola, a Electra y sus congéneres. Cuarto, en enero, con el Acuerdo Nacional Anticrisis, nuevas tarifas. Alta tensión menos del 20%, media tensión menos 17% y la comercial menos del 9%. De nuevo la diferencia, a unos 20% y a nosotros 9%, menos del 10%. Golpea a los pobres, al pueblo trabajador. Quinto, para los consumidores residenciales, quita subsidios y sube cada vez las tarifas al ritmo de la inflación. Afine el golpeteo. Tres, los usuarios domésticos pagan 3 veces más que las fábricas y los consumidores de alto nivel, más que las grandes corporaciones. Estos consumidores de alta tensión, según la Secretaría de Energía, son menos de 700, es decir, el porcentaje de consumidores ahí es el 0.002%. 0.002%. No llega ni a medio porcentaje y todos los beneficios para ellos. No llegan al 99.9%. Es menos que ese 1%. Sin embargo, las tarifas están dedicadas a ello. Fue una época en que todos empezamos a decir tarifas locas. No son locas, tienen una clara señal de política de beneficio a los burgueses nacionales y extranjeros. Para los consumidores domésticos, seguirá el incremento mensual, pues los cobros se determinan tomando como referencia el costo de la unidad de medición del gas internacional y no el costo de producción nacional. Son a los que prometió y no les cumplió, solo les cumple a los que no cumplen. 4. En 2 años de continuismo, los usuarios de energía eléctrica han crecido. En los hogares 8%, en los comerciales 7%, los agrícolas 3.6%, las empresas medianas 14% y 0% la gran industria. Son los mismos quienes cada año desde Fox reciben los beneficios de la industria eléctrica. No importan 28 millones de hogares de tarifa residencial. Por ello, no cumplirá su promesa. En efecto, responde a los votos de 700 grandes empresarios para beneficiarles con energía eléctrica. 5. Urge un cambio de perspectivas y de sentido de las tarifas de luz. Urge una visión social en materia de energía eléctrica. Durante el sexenio pasado, el precio de la electricidad consumida en los hogares aumentaron del 43 al 323%, dependiendo del consumo. La situación es clara. Las empresas nacionales de energía están colapsadas.
por la política industrial sostenida, así como las tarifas aplicadas en lo concreto y por su pesado 9%. Aprovechamiento aplicado a los activos que descapitaliza. Aún así, las tarifas o los ingresos propios de los organismos estatales permitieron cubrir los costos variables y de capital, aunque son insuficientes. 6. Las tarifas se pueden reducir sensiblemente por estas razones y además eliminando ineficacias, reduciendo la carga tributaria y bajando el precio de compra de los combustibles. Por supuesto, dejando de lado los criterios políticos hasta ahora determinados desde la misma administración federal. El presidente, el pequeño, y Secretaría de Energía. Hay soluciones. 7. Dos ejemplos de dichos criterios políticos. Primero, Luz y Fuerza del Centro está obligada a vender la luz por debajo del precio que paga a Comisión Federal por la electricidad consumida. Lo normal sería recibir un margen de utilidad por cada kilowatt recibido y suministrado. A través de esta política de tarifas, el gobierno mantiene en deuda permanente a Luz y Fuerza, números rojos o quiebra financiera. Segundo, las tarifas actuales son excesivas para los consumidores pequeños y medianos. Provocan el comercio ilegal tanto entre la población como a través de permisos de cogeneración y autoabastecimiento. Antes que irregulares, son anticonstitucionales. Solo por eso la Comisión Reguladora de Energía debería desaparecer. Esto sucedió años después, no en los gobiernos ni del PRI ni del PAN, pero era una solución viable. 8. Con estas sencillas razones se han propuesto ya iniciativas de ley para crear una tarifa social. El cambio de visión, de hecho, lo permitiría. Se deben eliminar los subsidios cruzados, reconocer las diferencias climáticas y el carácter del suministro. Es posible evitar el aumento de tarifas. Al contrario, con eso bajaría el costo. Los costos de desarrollo serán cubiertos por las mismas empresas estatales, pues no lo rebasaría. Los subsidios estarían en el presupuesto de egreso para su transparencia y control, por lo que la creación de una tarifa social sería, a partir de programas de ayuda social a familias de clase media y familias de ingreso proletario. Urge el debate del cambio de perspectiva. Están iniciativas y está la perspectiva general que tenemos. La tarifa social es posible. Fechado el 28 de febrero de 2009, publicado en El Día. De esto tratan las añoranzas publicadas por Viceversa, tomo 1, trabajo contra el capital, trabajo versus capital. Había incluso una propuesta de que a toda la población, primero que no tuviera como ingreso mínimo el salario, es decir, gente por abajo del salario mínimo, gratis la energía eléctrica. Punto. Incluso se llegó a proponer todo el pueblo
trabajador, todo el pueblo civil, todo el pueblo popular que no reciba más de un ingreso de salario mínimo, es decir, de un salario mínimo para abajo, tarifa social. Es posible. Económicamente, en 2009, febrero de 2009, era posible instalar una tarifa social y diferenciar. Propiamente lo correcto es aumentar la tarifa para quienes más consumen. O ya en el caso más peor, como se lo solía decir, en el caso más peor, tarifas parejas que no sean elevadas para la residencia doméstica y que no sean gratis o muy bajas para los grandes consumidores. Que se saque el promedio de tarifas y que se aplique a todos. Punto. Obviamente, quien más consume pagaría más y quien menos consume pagaría menos. Es una regla sencilla. Está escrito, insisto, la propuesta general en estas añoranzas que todavía no eran añoranzas de electricistas, pero que empezamos a escribir en este periódico El Día y que compilamos en estos libros. Espero que tenga un tiempo suficiente para ir a revisar toda la revista Lux a partir, creo, de 1974, donde yo empecé a escribir artículos, a publicar. Siempre el jefe de redacción que había, como José Luis Ursúa, me permitían, me aceptaban mis artículos y los publicaban. Es probable que también podamos armar un libro de todos los artículos publicados en la revista Lux. Ojalá tenga tiempo de ir y revisar, sacarle copia o llevar una pequeña computadora y transcribir, copiar los artículos de ahí y hacer, ahí sí, con añoranzas de electricistas, una reunión, una compilación de todos los artículos que me permitió publicar la revista Lux, la revista de los trabajadores, con el apoyo siempre indudable del jefe de redacción, el aval seguramente de los secretarios de Educación y Propaganda. Pues bien, me voy a atrever todavía la semana que viene con otra añoranzas de electricistas a leer otros dos, quizá tres artículos de el tomo 1. Y si quieren, les enseño los otros dos y les hago la muestra, como en este caso, de la cantidad de artículos dedicados a los electricistas de manera directa y clara, como en este caso, que les muestro que hay poca de electricidad y electricistas y podríamos decir el 90% de política nacional. Sin embargo, podría la semana que viene leer dos de política nacional para que vean el contraste y dos de directamente la electricidad. Bueno, se me acabó el tiempo. Se agradece a todos ustedes que me hayan, como siempre, apoyado, viendo, escuchando, espero que comentando estas añoranzas de electricistas. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Por ahí
nos encontraremos.